Kaixo Egunon, habiendo quórum suficiente, puede celebrarse este pleno extraordinario del día 27 de octubre. Y como punto primero del orden del día está la aprobación de la urgencia de la convocatoria. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues por unanimidad. Pasamos al segundo punto. Aprobación del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022. El dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de octubre, en la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, celebrada el día 25 de octubre, se emitió el dictamen de propuesta de aprobación del expediente de modificación de las ordenanzas para el ejercicio 2022. Contra la propuesta presentada se presentaron 16 enmiendas, cuyo debate supuso el siguiente resultado. De las 16 enmiendas presentadas, se retiraron 4, se aprobaron otras 4 y se rechazaron 8. Esas 8 enmiendas rechazadas pasan al debate del pleno de hoy. Y si os parece, pues empezamos a debatir cada una de esas enmiendas rechazadas. Empezamos con la primera, enmienda presentada por EH Bildu. Para su presentación tiene la palabra Estigarmendia. 2022ko udal gobernuak proposatzen duen 2,2ko zerga eta tasen igoera 1,5koa izatea proposatzen dugu. Udalaren egoera ekonomikoa kontutan hartuta, 2,2ko igoera handiegia iruditzen zaigulako. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Zabaleta tiene la palabra. No. Sí, bien, vale. Segundu bat, prozeduran inguruan, bozka azalpena egiteko aukera egongo da edo gure azalpena oain azaldu beharko genuke? Sí, claro que es un debate, lo puedes contestar. Pasa que yo pensaba que al presentar la enmienda... Vale, ni aurkeztu dut bakarrikan eta gero esnekin azalpena. Si queréis dar vuestro argumentario primero, lo dais. ¿Preferís así? Vale, oain egingo dut. Pues, Íñigo, esperamos a que dé EH Bildu su argumentario y luego... Ados. ¿Vale? Venga. Bale, udal zerbitzuen kostuak igoera bat jasango dutela badakigu. Eta herritarrei ere igo beharko zaiela uste dugu. Kontutan izan da beti ere egoera berezian dauden herritarrentzat edo familientzat aplikatuko beharreko diru laguntzak edo bariak. Hurrengo urteko KPI-aren kalkuluan argindara jasaten ari den igoera zerikusi handia izango duenaren kontziente gara. Baita ere argia indarraren prezioa mugatzeko hainbat neurri hartu direla eta neurri horiek eman beharreko ondorio eta onurak izango dituela. Ulertzen duguna da, datozen hilabetetan neurri horien ondorioekin KPI-aren kalkuluan, argiaren igoera hau kontutan ez hartzea uste dugu dela zuzenena, eta portzentai subyazente aukeratzea hau da, 1,5koa. Edo nola ere, elektrikek egiten duten lapurreta hau inondik inoa ezin dutelako herritarrek jasan. Horregatik uste duguna da, 1,5ko igoera nahikoa izan beharko lukela udalak aplikatu beharreko igoera. Eta gure udal gobernuak funkasen erdibideko predikzioa aukeratu dezute, 1,2koa, eta gure iritziz funkasen predikzio bajuen aukeratzea egokiena izango litzake Gipuzkoako udalerri askok egin duten bezala, 1,2koa izan dela. Listo, bai. El señor Zabaleta tiene la palabra. Eskerrik asko egunon. Bien, está claro que lo que ha descrito está claro que es un dato real, pero bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, si es verdad que cuando nosotros nos hemos decidido por la propuesta del 2,2, que nos hemos decidido en la propuesta del 2,2,
hemos tenido en cuenta todos los escenarios. Está claro que el escenario del 1,55 era un escenario que se movía en una situación económica totalmente distinta a la que estamos en este momento. Es decir, nadie podía prever lo de la luz, nadie podía prever los movimientos energéticos, los derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Bien, esto evidentemente, esa previsión que se hizo en diciembre, enero, ha quedado totalmente desfasada. Es decir, nos hemos ido a una previsión bastante conservadora, en el sentido de que el 2,2 también va a ser un dato que, desgraciadamente, se nos va a quedar bastante corto, en el sentido de que ya los indicadores que se están recibiendo en octubre y el que se recibió ya en septiembre hablan de un IPC cercano al 4%, que el promedio a final de año se va a ir bastante cerca de esa cifra. Entonces, entendemos que el 2,2 es una subida bastante razonable y ponderada en función del escenario y de todos los servicios que este ayuntamiento tiene que afrontar y aportar a los ciudadanos. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 11 votos en contra se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente enmienda. Enmienda número 3, la presentada por el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos. Para su presentación tiene la palabra el señor Ares. Bueno, realmente es la ordenanza número 5 reguladora de impuestos sobre actividades económicas, la que ustedes planteaban. Le cedo la palabra para su presentación. Vale, eskerrik asko, egun on guztioi. Proponemos aplicar una bonificación del 50% al impuesto de actividades económicas para sujetos pasivos que tributen por cuota municipal en cualquiera de estos dos supuestos. Uno, que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, o que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores y trabajadoras que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomenten el empleo de medios de transporte más eficientes como el transporte colectivo o el compartido. ¿Alguna formación va a entrar en el debate? ¿Has levantado el brazo, Esti? Sí, pues H. Bildu tiene la palabra. Bai, energia berriztagarriak ezartzea eta erabilera sustatzea ezinbestekoa dela uste dugu. Eta Ares jaunak proposatzen duen hobariaren oinarrizko ideakin ados egon gintezkeen. Zehatzagoa ez izatea zenbait zalantza sortzen digu. Lehenengo puntuan kasuan erabilpen portzentaia edo nola neurtu daitekeen gehitzea ezinbesteko dela iruditzen zaigu. Eta beste alde batetik proposatzen duen enpresen garraio planean ere nolabait zenbatu edo neurgarria izan daitekeena gehitzea falta dela uste dugu. Edo nola ere, udalak etorkizunean lehenago, beranduago baino lehen, energia berriztagarrien erabilera sustatzeko aukera berriak aztertu beharko lituzke. Aparteko lanketa hau aurrera ateatzeko espazioak sortu eta neurri ezberdinak aztertu. Hauek aurrera egiteko baliabideak ezarri ere bai. Eskerrik asko. ¿Alguien más? El señor Zabaleta tiene la palabra. Sí, muy rápidamente. Sí, estando bastante de acuerdo con el argumento que ha planteado Euskal Herria Bildu, está claro que es una bonificación que se recoge por norma foral y simplemente habría que articularla, pero para articularla, como bien ha dicho Esti, es hacerse primero determinar en el caso del tema de la energía sobre qué condicionado, es decir, paneles, metros cuadrados, potencia, etcétera, etcétera, y para el tema del transporte también habría que estipular una serie de criterios mínimos de funcionamiento, porque no se puede dar una bonificación porque sí, es decir, habría que regularla y establecer cuál es el condicionado de esa bonificación. Entonces, por eso en ese aspecto votaremos en contra. Gracias. ¿Quieres intervenir? Tiene la palabra el señor Ares. Sí, brevemente. No, solo comentar eso, que la Comisión de Hacienda y Patrimonio ya se comentó que, nos explicaron los técnicos que es necesario desarrollar más la propuesta o definir las características o las condiciones para acceder a esta bonificación, porque, lo que tenemos intención de analizarla mejor y volver a plantearla caso de no sacarla adelante.
Pero bueno, también queríamos insistir otra vez en que es necesario pues, establecer estas mesas técnicas pues, para tratar una serie de tasas e impuestos que, como saben, están pendientes. Y bueno, sería el espacio donde poder analizar también pues, esta propuesta junto con los técnicos municipales. Eskerrik asko. Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con un voto a favor, 8 votos en contra y 7 abstenciones, se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente. Llega un bloque de 3 enmiendas relativas a la recogida y al tratamiento de residuos urbanos. Empezamos por la presentada por Elkarrekin Podemos. Para su presentación tiene la palabra el señor Ares. Ay, mi esker. Bueno, lo que proponemos es congelar la tasa completa de recogida y tratamiento de residuos urbanos. La razón de proponer esta enmienda es que bueno, pues en los próximos días se va a trabajar y debatir la nueva ordenanza de residuos que va a definir el modelo de recogida que vamos a implantar, el tipo de bonificaciones o sanciones que habrá que aplicar. Eso también va a determinar el coste del servicio que le va a suponer al ayuntamiento. Por lo que proponemos es no tocar la tasa de momento, esperar a que queden definidas las características del servicio y, bueno, antes de determinar qué tipo de subida o qué modificaciones pues, será necesario aplicar. ¿Alguna formación va a entrar en el debate? Señor Antxordoki tiene la palabra. Egun on guztioi. Bueno, gu ez gaude izatez kontra zure emendakinarekin, David, baina bueno, batzordean esan genuen bezala, guk beste bi emendakin sartu ditugu, bat bai dala izoztearena profesionalen tasa esango genukena, dendari eta industriaren tasa, eta planteatzen duguna da, 5. edukiontzia bosgarren edukiontziko txartela duenari prima moduko bat ematea, alegia 5% jetxiera. Horregatikan gure ezezko bozka besteak aurrera joan daitezen. Eskerrik asko. Estioi Garmendia tiene la palabra. Kasu honetan, gure taldeak ezezkoa bozkatuko du, hiri hondakinen ordenantza berriaren lanketa datorrelako, udal gobernua konpromezua azaldu dulako batzordean, eta aurrela izango dela espero dugu. Ez zaigu iruditzen daukagun bertziklapen tasarekin zabor tasa kongelatzeko moduan gaudenik, gogoratzen dugu gure portzentai tasa 50% ez dela iristen, eta neurri zuzentzaileak jartzeko beharra eukiko genukela. Horregatikan gure bozka ezezkora aldatuko dugu. Eskerrik asko. Señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias. Bien, en un principio el argumento es conocido, es decir, como bien decimos todos, tenemos una próxima ordenanza que va a gestionar este modelo de recogida de residuos que entre todos creo que hemos conseguido sacar adelante y pactar. Evidentemente también la ordenanza que va a regular esta nueva forma de recogida va a ser una ordenanza que va a estar pactada entre todos los grupos y consensuada, con lo que entiendo que en este momento no procede ningún tipo de actuación respecto a la congelación de los residuos. Y es muy importante, como ha recogido también la tasa de cobertura, que es del 53%, y que en este momento tenemos que intentar mejorar cuando tengamos esta nueva ordenanza. Por eso votaremos en contra. ¿Algún segundo turno de debate? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con un voto a favor y 15 en contra se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente, la número 7 de AJPNV. Bueno, realmente no les estoy dando explicaciones de voto porque se me ha pasado. Espero acordarme a partir de ahora, pero si no, esto me reclamáis, ¿vale? Perdón. Si participan en el debate no hay explicación. Ya, pero hay gente que no ha participado. Ya, eso.
No, han participado. Entonces, para la presentación de la enmienda número 7, tiene la palabra el señor Antxordoki. Atxaldeon berriz, atxaldeon egun barkatu, gaur daukat eguna pixkat. Bueno, zabortasa izozte, merkataritza, zerbitzu eta hostelariari tasa izoztearen emendakina da, bai aurreko emendakinarekin oso lotuta datorrela, eta nik esan, debatean leheno esan ez dizuten bezala, Zabaleta jauna, me estoy haciendo muy mayor, cada día soy más incrédulo, llevo ya legislatura y media en esta santa casa, eta urtero, lehenago zian mailak, lehengo urtean, prensan ezagutu genuen, eta pleno honen aurretikan konbokatu gintu zuen mai batzuetara, mailak etzan ezarre egin, osea, literalmente, etzan ezarre egin. Ordenantza berri hau, ber para creer, Santo Tomas, ber para creer. Orduan, horregatik ez dugu atzera botako emendakinik, aurrera segitzen dugu, eta egia esan, dagoenean, zorionak, baino ordura arte ez zer sinisten. ¿Alguien va a intervenir en el debate? Sí, señor Zabaleta, tiene la palabra. Vale. Bueno, a ver, no me voy a quitar un ápice de responsabilidad respecto de las mesas, ¿de acuerdo? Sé que es un compromiso que se adquirió aquí públicamente y efectivamente, pues bueno, por ciertas circunstancias que no van a ser excusa, no se han llevado a cabo las mesas y ahí asumo totalmente mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Bien. Seamos creyentes, Yo creo que realmente vamos a conseguir una ordenanza consensuada entre todos y en este momento hacer cualquier tipo de congelación o modificación sobre la tasa de basuras creo que no es necesario ni tiene sentido. Pero bueno, creamos todos un poquito, ¿de acuerdo? Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con tres votos a favor y 13 en contra queda rechazada la enmienda. Pasamos a la siguiente, también de AJPNV, y tiene la palabra el señor Antxordoki. Bueno, aurrekoaren arian, proposatzen dugu, bosgarren edukiontzean apuntatuta dauden edo izen emanda dauden familiei 100% tarifa merkeago bat esango gonduke. Gaina proposamena honetan, teknikoki nola kobratzeko ere bi aukera ematen genituen, tarifa berri batekin edo bari moduan. Beste gabe, nik uste. Señor Zabaleta, yo creo que soy bastante creyente. Beste gabe. ¿Alguien va a entrar en el debate? La señora Garmendia tiene la palabra. Bai, kasu honetan guk gure bozkaren norantza aldatu dugu, baiezkoa bozkatuko dugu, bat gatoz tasa honen egokitzapenarekin erabiltzaile berriak ekar ditzaken arazoiketarekin, eta bide horretan transizio neurri gisa ondo deritzogu. Señor Zabaleta. Bueno, pues en un principio la motivación va a ser parecida a las anteriores, es decir, sabemos que vamos a poner un nuevo sistema en el cual la tarjeta va a ser obligatoria, no tiene sentido congelar. Bueno, se va a implantar un sistema parecido a ese. Entonces está claro que entendemos que introducir ahora una modificación en ese sentido podría ser incluso hasta contraproducente a nuestro entender, sin más. Señor Antxordoki. Barkatu Zabaleta jauna, baina ulertzen dut, ordenantza berri bat landu behar balin badugu, oraindik ez dakigula seguru alderdi guztien erabakiz, bosgarren edukiontzia derrigorrezkoa izango dan, edo ez, ulertzen dut. Oraindik ere lantzeko egongo dalako, ez? Lo que le quiero dar a entender es que creo que la presentación que se hizo del sistema de recogida de residuos iba a ir con una tarjeta.
podemos estar todos de acuerdo o podemos cambiar de opinión, ¿no? Sí, sí, Entiendo. bueno, pues, claro, pero en ese momento será momento de discutirlo. Pues eso, pues entonces no es obligatorio. No, no, desde luego que no. Vale. ¿Alguien quiere intervenir más? ¿No? Pues venga, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 8 en contra y una abstención se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya no hay explicación. Pasamos a la siguiente enmienda. Relativas a la ordenanza a la número 7, reguladora de las tasas por ocupación de dominio público municipal. Es un bloque de 3 enmiendas y empezamos por la presentada por Elkarrekin Podemos. El señor Ares tiene la palabra. Vale, mi Esker. Bueno, proponemos congelar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo con mesas y sillas. Bueno, afortunadamente, pues la situación de la pandemia entendemos que va mejorando y vamos yendo a la normalidad, con lo que nos parece lógico empezar a volver a cobrar esta tasa. Pero bueno, pensamos que las consecuencias económicas de la pandemia pues se van a dejar sentir durante bastante tiempo, especialmente en sectores tan afectados como el de la hostelería, por lo que nos parece oportuno plantear la congelación de esta tasa. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere entrar en el debate? Señor Zabaleta tiene la palabra. Bueno, David, en un principio lo que hemos ido defendiendo hasta ahora. Es decir, es verdad que venimos de 2 años en los cuales evidentemente nos ha cobrado esta tasa. Como tú bien dices, estamos retomando la normalidad y esta subida que se va a hacer a la correspondiente tasa es una subida que va un poco en relación a lo que hemos hablado de esa moderación, de ese IPC bastante moderado que vamos a aplicar. Entonces creo que es el momento de volver a esa normalidad y empezar a cobrar la tasa. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con un voto a favor y 15 en contra se rechaza la enmienda. La siguiente de Euskal Herria Bildu. Para su presentación tiene la palabra la señora Astigarmendia. Bai, izaera kulturala, hezkuntzakoa, kirolezkoa edo soziala duten pertsona fisiko, elkarte eta entitate antolatuak irabazteko asmorik gabekoak salbuetsita egotea proposatzen dugu instalazioen erabileraz gain, pertsonal teknikoaren asistentziaren kobrantzan ere. Gure herriko elkarte eragile entitate eta norbanakakoek ikasturtean zehar irabazi asmorik gabeko hainbat ekintza antolatzen dituzte eta horiek dira gure herriari bizia ematen dietenak. Horiek dira Lasartearen nortasunaren ezaugarri. Herriari ekarpen egiteko dihardute lanean eta horregatik haien jarduna herriko instalazioetan egiten dutenean ez luketela ordaindu behar uste dugu. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere entrar en el debate? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 5 votos a favor y 11 en contra se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente, también de H. Bildu, y tiene la palabra Astigarmendia. Kasu honetan, 15. artikuluko 4. puntuan aplikatuko diren salbuespen eta hobariak ataleko lehenengo puntuan, irabazi asmorik gabe eta Lasarte horian egoitza duten izaera kultural, hezkuntzazko, kirolezko edo soziala duten pertsona fisiko, elkarte eta entitate antolatuek sarrerarako prezioak ezartzen badute, salbuetsita egongo direla proposatu nahi dugu. Irabazi asmorik gabeko elkarte eragile edo norbanakakoek ekitaldiaren batean sarrera eskatzen badute, ez da izaten dirua irabazteko. Haien ekitaldia edo eta ekimena autofinantziatzeko helburuarekin egiten dute. Eta beraz, gure ustez, salbuetsita egon beharko lukete baita ere. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere entrar en el debate? Sí. Señor Zabaleta tiene la palabra.
a ver si consigo que se me escuche, porque parece ser que... Bien. Vamos a ver, en un principio creemos que la actual regulación de la ordenanza es bastante correcta en este aspecto. Bien, tenemos que tener en cuenta una casuística, es decir, a ver, que está muy bien que la Salteoría se considere un polo de cultura, que corresponda, me parece perfecto, pero bien, permitir que otras asociaciones de fuera del municipio puedan venir a utilizar las instalaciones de forma gratuita y demás, creemos que podría ser hasta contraproducente para las propias nuestras. Con lo que en un principio se podría dar incluso hasta una especie de efecto, entre comillas, efecto llamada, etcétera, etcétera. Con lo que realmente votaremos en contra de esta enmienda. Kasu hontan, zuzenketa txiki bat inigo, aurreko urtean bai, proposatu genula bai lasartoriakoak eta bai kanpokoak, baina aurtengoan bakarrikan herrikoei egiten diogu erreferentzia. Bien, pero es que entonces creo que la regulación que tenemos es la correcta en este caso. Es decir, pagan la mitad y ya está. Correcto. ¿Hay alguien más que entra en el debate? No, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 5 votos a favor y 11 en contra se rechaza la enmienda. Entonces, del fruto del debate mantenido hoy en este pleno, el resumen de enmiendas queda, como he dicho antes, lo vuelvo a recordar, se presentaron 16 enmiendas, de las cuales se retiraron 4, se aprobaron 4 y quedan definitivamente rechazadas 8 de ellas. Así que pasamos ahora creo que es a votación, ¿no? No hay el dictamen de la... Sí, eso. Pasamos al dictamen de la comisión, estableció lo que acabo de leer. Y en la comisión salió con 8 votos favorables del Partido Socialista, 0 en contra y 9 abstenciones de H. Bildu, de AJPNV y del Carrequín Podemos. Así que pasamos ahora a votarlo en el Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos a favor y 8 abstenciones quedan aprobadas las ordenanzas fiscales. ¿Alguien quiere hacer explicación de...? El señor Antxordoki tiene la palabra. Egun on berize. Orokorrean ados gaude udalaren proposamenarekin. Pentsatzen dugu familia eta komertzio txikiei presio fiskala jaisteko aukera zegoela. Horregatik jundia gure 5 emendakinak inguru horretatik. 2 emendakin onartu dira. Beste 3. Parte batean onartu da, zatik azkenean EH Bildurenarekin bat egin genuen eta azkenean antzeko zerbait esaten zuen. Eta gelditu dira 2 onartu gabe. Esan gutzako garrantzitsua dela ura familia eta enpresei izoztu dela, hori gure emendakin bat zan. Eta penatuta gelditu geha pixkat, familia eta komertzio txikiei gure ardatz nagusi izan dien hoiei, tamalez beste alderdiek berdinez pentsatzea, ez? Gu pentsatzen dugu zaborra bai kongelatu behar litzakela enpresa txikiei, eta familiei 5. edukiontziarekin egin genezaken 5% esfortzu hori. Eskertzen dugu EH Bilduk bere bozka aldatu izana, 5. edukiontziaren emendakinarekin, baina tamalez ikusten da beste alderdiok ez dutela interes berdina edo ez dutela iritzi berdina gai honekiko. Bai aurkeztu ditugula emendakin horiek zaborraren kontuarekin, pentsatzen dugulako, esan dizudan bezala,
ez dugu asko sinisten gobernuaren hitza, kasu honetan, eta horregatik aurkeztu ditugu besterik gabe. Bai, lehenik eta behin Altxordoki jaunari puntualizazio bat eginez, zaborrare hondakinen kongelazioarekin gure ustez ez da onargarriak guztiei berdin trataera berdina ematea, negozio guztik ez dialako berdinak, industria ere sartzen zalako, eta orain denbora guztian aipatu dituzu denda txikiak, negozio txikiak izango liakela, eta iruditzen zaigu denak ezin dutela poltsa berean sartu, eta hor ere bereizita egon beharko litzakela nolabait, neurtuta egon beharko litzakela nolabait. Gero gure abstentziaren arrazoiketaren inguruan, lehenengoz, ezarriko den igorarekin ez gaude ados. Gure ustetan lehen azaldu dugun bezala, 1,5% igoera nahikoa dela uste dugu. 2022ko KPIa 1,5% baino gehiago sortzen bada, argindarraren igoera koiunturala izango da, eta inondik inora ere ezintzaio elektriken lapurreta hau herritarrei sortatu. Bestetik, aparteko lanketa eskatzen duen ordenantzen lan mailak martxan jartzea erregutzen diogu udal gobernu honi behingoagatik, hiri hondakinen ordenantza berriaren lanketaz gain beste hainbat ordenantza lantzeko beharra dagolako. Herritarren oinarrizko eskubidea den etxebizitza hain zuzen ere. Etxebizitza hutsak alokairuan jartzera bideratuko dituen neurriak behar ditugu. Lasarte hori EH Bilduk azken urte luzeetan, urtero proposatu dugu etxebizitza hutsei, 50%ko errekargoa aplikatzea ibian, eta etxebizitza espekulazio elementu izan ez dadin, eta etxebizitza hutsak alokairura bidera daitezen horri erantzutezion neurri horrek. Etxebizitza lega 2015an onartu zen, eta aurten 2021ko 159. dekretuak, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurri buruzkoa dena, etxebizitza hutsei ibian 50%ko errekargoa aplikatzeko aukera ematen du. Lasarte horian, 700 etxebizitza inguru egon daitezke hutsik, eta etxebizitza hauek alokairura bideratzeko neurriak lantzeko ardura daukagu. Eta horretarako ere, lan maila hauek martxan jartzea ezinbestekoa da, horregatik eta guztiaketik ezin izan dugu aldeko bozka eman eta abstentziora jo dugu. Pues si no hay más palabras. Por alusiones, Garmendia Anderea, esango nizuke industrian okerrez banago San Marcosek tasa bat daukala zuzenean enpresei kobratzen zaiena, orduan bikoiztu egingo litzakela kobroa. Nik uste papera, kartoia eta palesen bilketa aparte dijoala. Orduan ez dut ulertzen zure komentarioa, beste gabe. Vale. Yo creo que ya que no vamos a entrar en debates de enmiendas además ya debatidas, ¿vale? Bueno, pues se levanta la sesión.